disposición, incluso le ofrecí que si prefería incorporarse luego a las 4:30 a la mesa redonda, pero también estaba que no, que tenía un compromiso con ustedes y que quería cumplir puntualmente su compromiso. Así que muchísimas gracias. Además, con la presencia de don Adolfo Prego en este seminario, pues subsanamos su ausencia del año pasado. No porque no te invitáramos, Adolfo, lo cual es que no se nos ocurrió que ibas a estar de viaje y dicen que no, pero la verdad es que algunos de los que están presentes en esta sala me preguntaron qué pasa con Adolfo Prego, por qué no viene este año, y en fin, me parece que había deseos de que vivieras también en nuestra sala. También subsanado la ausencia de la vez anterior, pues aquí tenemos a Adolfo Prego, conocido de ustedes, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y actual magistrado del Tribunal Supremo, Sala Segunda. En fin, como lo que nos interesa es conocer la opinión de don Adolfo Prego en el tema de la participación de las comunidades autónomas en la administración, la administración de la justicia, le cedo la palabra para que comience su intervención. Muchísimas gracias, lamento mucho haber llegado tarde, pero efectivamente no he podido venir antes. Y tengo que pedir también disculpas por una segunda razón, y es que, aunque el título de la conferencia lo acaba de anunciar, se refiere a la administración de justicia y a la participación de las comunidades autónomas en materia de justicia, yo he preferido dar un pequeño cambio, no total, pero sí parcial, sobre el tema por lo siguiente. En una próxima conferencia, otro interviniente hablará de la reforma de la casación y los tribunales superiores de justicia. Que yo sepa, esto se va a desarrollar en el sentido de explicar cómo se pretende o cómo se necesita que sea la reforma de la casación. Yo lo que quiero hablar hoy aquí es de lo siguiente, que tiene relación con las comunidades autónomas, pero muy indirectamente. Esa reforma, cualquiera que sea o como sea, nunca se abordará bien, jamás se abordará en condiciones si previamente no se tiene diagnosticado claramente y precisamente el problema que justifica y exige de una manera ya urgente esa reforma. Por lo tanto, yo más que deciros cómo va a ser la reforma o cómo debería ser, que lo dirá otro, tengo que decir cuál es el problema gravísimo en el que nos encontramos en este momento en España, el Estado de Derecho, para que ustedes tengan conciencia de que es un problema verdaderamente, yo me atrevería a decir que pavoroso, y que si no se resuelve el Estado de Derecho quiebra y se fractura. Esto es, bueno, parece que es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero con lo que les explicaré supongo que llegará a ustedes también a la misma idea. Por lo tanto, más que decir cómo se debe reformar, voy a explicar a ustedes por qué ineludiblemente tiene que reformarse. Conecto ahora con las comunidades autónomas porque, como ustedes saben, en España hay una tensión grande entre la estructuración del Estado y un progresivo, si no abandono, si una cesión o un adelgazamiento de sus competencias, incluso de aquellas que eran competencias exclusivas, entre ellas la Administración de Justicia, y un progresivo avance con un apetito, una cierta voracidad por parte de las comunidades autónomas que han ido ocupando terrenos, incluso terrenos, lo digo claramente, que no les correspondían, como la Administración de Justicia. Empiezo, por lo tanto, diciendo que cuando la Constitución dice que corresponde exclusivamente al Estado la Administración de Justicia, significa que corresponde al Estado, que no corresponde más que al Estado, y que si es exclusivamente, significa con exclusión de los demás. No dice que corresponde al Estado la jurisdicción, dictar sentencias, ejercer tribunales. No dice que corresponde al Estado del Poder Judicial, de los jueces y magistrados, al conocer y al aplicar el derecho. Dice Administración de Justicia. Y nada más claro para poder afirmar que toda la Administración de Justicia, desde la última goma de borrar hasta el presidente del Tribunal Supremo, corresponde al Estado. Entre otras razones, porque es una de las manifestaciones más obvias, más evidentes, más antiguas de la soberanía nacional. Y en España hoy por hoy no existe más que una soberanía nacional, que es la que corresponde a la nación española, sin perjuicio de que la organización, estructuración de la persona jurídica del Estado se haga y se articule con la colaboración o con la intervención también de comunidades autónomas. Como existen diputaciones provinciales o existen ayuntamientos, lo cual no significa que el ayuntamiento del Escorial sea soberano, ni que lo sea el de Torrelodones, ni lo sea el de Madrid. Ninguna provincia y ninguna comunidad autónoma lo es. Por lo tanto, eso es así, pero no porque lo diga yo, es porque lo dice la Constitución y porque está en la Constitución que aprobaron los españoles en el año 1978. Por lo tanto,
Cuando el Estado, como manifestación de su soberanía, dice que corresponde al Estado a la Administración de Justicia, está diciendo algo sin lo cual el Estado deja de ser tal. Fíjense ustedes que esa afirmación, que está en el artículo, si no recuerdo mal, del 149 de la Constitución, lo dice a renglón seguido de afirmar que corresponde al Estado la defensa nacional. Y también después de decir que corresponde al Estado las relaciones exteriores. A nadie se le ocurría decir que la defensa nacional, o sea, las Fuerzas Armadas, corresponden al Estado, pero la munición corresponde a la comunidad autónoma, o los alcaldes corresponden al ayuntamiento, o los trajes de los soldados o los militares corresponden a la Diputación Provincial. O a nadie se le ocurría decir que un regimiento de caballería necesita pagar la luz porque lo dé la comunidad autónoma, pero necesite distribuir sus oficiales o sus jefes o sus tropas según las decisiones de la defensa nacional. Cuando la Constitución dice lo que dice, lo dice porque lo dice y lo dice para lo que lo dice. Y entonces no ha dicho el Estado un poco puede tener las Fuerzas Armadas, pero la munición corresponde. No, dice la Administración de Justicia. Y es de aquí que algunos estatutos de autonomía han desarrollado pues lo que a mi juicio, lo he dicho muchas veces, por lo tanto no tengo ningún recato en afirmarlo aquí públicamente, lo que son atribuciones a mi juicio claramente inconstitucionales. Lo que ha sucedido es que la estructuración de capas sucesivas en diferentes estatutos de autonomía, entrando en campos que corresponden a la soberanía del Estado, provocó una situación de enorme tensión que se debería haber resuelto eliminando esas intromisiones y declarando abiertamente inconstitucional eso, como se han declarado inconstitucionales tantas y tantas otras normas. Para eso está la Constitución y para eso está el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dos sentencias del 90 dijeron que, que había que para salvar la contradicción o la oposición que había entre lo dispuesto en los estatutos de autonomía y lo dispuesto en la Constitución, tenía que hacerse una interpretación que posibilitara, no dice así, pero dice más o menos, que posibilitara ambas cosas. Claro, el orden lógico utilizado por el Tribunal Constitucional, lo digo con todo el respeto, pero yo discrepo abiertamente de este asunto, viene a ser: las comunidades autónomas de autonomía han entrado en el campo de la Administración de Justicia. Esto hay que salvarlo de algún modo. Lo interpreto con la Constitución de modo que sea posible esto que ya se ha hecho. Es al revés. ¿Qué dice la Constitución y qué exige la Constitución? La Constitución dice que la Administración de Justicia corresponde exclusivamente al Estado. No hace falta grandes elucubraciones para decir que la Administración de Justicia es todo. Y por lo tanto, en la medida en que un estatuto de autonomía entre en ese campo, lo correcto sería decir que esta entrada en ese campo es inconstitucional. Como no es posible otra solución que esta, se inventó entonces el concepto de administración de justicia, que es inédito, novedoso y producto de una voluntad de llegar a un resultado interpretativo que no tiene nada que ver con lo que son las averiguaciones o lo que es el desarrollo dogmático de los conceptos constitucionales. Yo jamás escuché en mi vida profesional, ni en mi vida de estudiante, ni en los libros que he leído de derecho, nunca, jamás había oído eso de la administración de justicia. Me parece un concepto ingenioso, me parece un concepto mágico, un concepto útil para un determinado modo de querer resolver las cosas, pero no tiene nada que ver con la ciencia del derecho. La administración de justicia es un juego de palabras, no dice nada. La administración de justicia no dice nada, como no diría nada la administración de las defensas armadas, o la administración de la defensa armada, o de la defensa nacional, diciendo que bueno, que sí, que el ejército corresponde al Estado, pero que las balas corresponden a la comunidad autónoma y la gasolina de los carros de combate también. Esto sería ridículo, pero se podría decir. Podríamos inventar un concepto tal que dijera la defensa realmente, la decisión estratégica y táctica del despliegue de las tropas, la actuación en combate en campo abierto, pero todo aquello que consiste en comida, suministros, medicamentos, munición, ropa, sacos de campaña, corresponde a la comunidad autónoma. Lo cual significaría dejar a las Fuerzas Armadas a plantas maniatadas, que es lo que ha sucedido con la Administración de Justicia. Miren ustedes, la Administración de Justicia hoy funciona con varias ruedas. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial. Los secretarios dependen del Ministerio de Justicia. Y lo que se llamaban oficiales y auxiliares, ahora se llaman de otra manera, yo sigo diciendo oficiales porque me gusta más, me parece más bonito, oficiales y auxiliares pertenecen a las comunidades autónomas. Y esto es lo mismo que tener un coche con 4 ruedas, pero cada una de las ruedas tiene un motor distinto. Por lo cual el coche anda mal. Es decir, esto es algo que
cualquiera que trabaja en el centro de justicia, cualquiera que sea juez, oficial, auxiliar, constata diariamente en los órganos judiciales que se producen desbarajustes, desajustes y descoordinaciones que son costosísimas en tiempo y en dinero. Y esto no tiene solución. Y no tiene solución desde que se inventó esto de la administración de justicia, que fue el comienzo, porque luego se ha intentado en algún estatuto de autonomía crear incluso consejos generales, no consejos generales, pero sí consejos autonómicos del Poder Judicial, que según las noticias que salen, no sé, según lo que se va a declarar inconstitucional, afortunadamente, por el Tribunal Constitucional. Casi todo lo que aparece en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que afecta al Poder Judicial se va a declarar inconstitucional. Pero el problema no está en si se declara o se declara. El problema es que todo esto indica una inercia, una tendencia, una actuación, una flecha de un rumbo nacional muy peligroso, porque viene a contribuir a la descomposición del Estado, a la desestructuración del Estado, en aquellos pilares, basamentos del Estado, sin los cuales el Estado sencillamente no flota, se cae, que son la política exterior, la defensa nacional y el Poder Judicial. Si se elimina esto, es lo mismo que deshuesar un jamón, es extraerle su esqueleto a un ser vivo y dejar que se descomponga. Y esto es algo que constituye un error, en mi modo de ver historia. Bueno, dicho esto, que es una crítica creo que fuerte, porque creo que el tema lo merece, a algo que me parece un error descomunal en la historia de política española, pues diré, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿No tiene nada que ver los ámbitos autonómicos en el tema de la justicia? Sí, mucho podría hacerse, pero en otra dirección, no en la dirección de ir comiéndole terreno al del Estado, sino al revés, descargando al Estado de ciertas competencias a través del Tribunal Supremo, que está asumiendo el Tribunal Supremo por ausencia de recursos y de vías de impugnación tales como recursos de apelación, y una vez descargado de ese lastre que ha ido deformando la casación y desnaturalizando al Tribunal Supremo, impidiendo que el Tribunal Supremo cumpla su misión de estructurar y dar certeza al ordenamiento jurídico, una vez que se consiga eso, colocar al Tribunal Supremo en su misión, que es crear certeza, que es a lo que me voy a referir ahora. Ustedes saben perfectamente que la Constitución española se proclama principios y valores, son dos cosas muy distintas. Los principios jurídicos tales como, por ejemplo, la seguridad, están en el ordenamiento jurídico, forman parte, son elementos constitutivos, son elementos anatómicos del ordenamiento jurídico, no están fuera del ordenamiento, pertenecen a él, surgen de él, están en él, se ven en él y actúan dentro de él. Los valores no pertenecen al ordenamiento jurídico, los valores pertenecen a lo axiológico, a lo cultural, a lo histórico, son metajurídicos, están más allá, como las estrellas respecto al planeta Tierra. Es decir, es algo que se ve, a lo que se dirige uno, pero que no esto forma parte de la estructura del orden jurídico. Por lo tanto, los valores orientan al ordenamiento jurídico y para la actuación del ordenamiento jurídico, además de composición de normas, tiene principios inspiradores de esa norma. Por lo tanto, por decirlo de una manera rápida, los principios están en el orden jurídico para la consecución de valores metajurídicos. ¿Y qué ocurre en la Constitución española? Bueno, pues que la seguridad es un principio, pero la libertad es un valor. Cualquiera sabe que la libertad no surge del ordenamiento jurídico. El hombre no es libre porque lo diga la ley, el hombre es libre porque lo es. Y la ley lo constata, lo reconoce. Proclama ese valor metajurídico más allá del orden jurídico y construye el orden jurídico para que la libertad sea satisfecha y sea respetada. ¿Cómo? Con normas. ¿Bajo qué principios? Bajo los principios que forman parte constitutiva del ordenamiento jurídico. Entonces, el esquema que yo quiero plantear y que se ha roto por la autoridad del diré, sería algo así como, para la consecución de la libertad como valor más allá del horizonte del ordenamiento jurídico, es necesario partir del principio de legalidad, principio jurídico, y el principio de legalidad, en la medida en que produzca certeza y seguridad, es posible conseguir el valor de la libertad. O dicho de otro modo, la certeza es consecuencia del principio de legalidad, o mejor dicho, la legalidad es valiosa en la medida que produce certeza, solo porque sin la certeza no es posible preservar la libertad. Donde no hay certeza, no hay libertad. Y la certeza la produce el principio de legalidad. Luego, legalidad causa, produce el efecto de la certeza, y certeza es presupuesto necesario para preservar la libertad. Este es el esquema que cualquier Estado de Derecho establece. Y cualquier persona amante de las libertades y amante del Estado de Derecho debe siempre tener presente en su cabeza.
Y fíjense ustedes que esto, que es una cosa un tanto abstracta, diga, bueno, ¿esto con qué te gusta? Pues lo voy a concretar. El derecho penal. El derecho penal, cualquier manual al uso de derecho penal, dice que el derecho penal se rige por el principio de legalidad. Pero cuando los autores desarrollan el principio de legalidad en el ámbito penal, dice que esto se concreta en 4 cosas, que son la ley escrita, la ley previa, la ley estricta y la ley cierta. O sea, la ley escrita es que no hay costumbres como fuente del derecho penal. La ley previa es que no cabe la reprobación de las leyes. La ley estricta es que se prohíbe la aplicación analógica, que si cabe la aplicación extensiva, que es una cuestión distinta. Y la ley cierta es que se excluyen las cláusulas legales indeterminadas. Fíjense ustedes que escrito, previo, estricto y cierto son conceptos distintos. Pero fíjense también que siendo distintos convergen como caminos y desembocan en una laguna única que es predictibilidad, certeza. Escrita porque sin eso no se puede ser cierto las consecuencias del propio comportamiento. Previa porque si no es previa no puedo calcular las consecuencias de mi comportamiento. Estricta porque si es indeterminada o se permite la analogía no podré calcular las consecuencias de mi comportamiento. Y cierta porque si son indeterminadas las previsiones no podré calcular las consecuencias de mi comportamiento. Por lo tanto, todas las manifestaciones concretas del principio de legalidad lo son y se exigen, disculpen, lo son y se exigen en la medida, disculpen, convergen en el sentido de que siendo conceptualmente distintas convergen hacia la certeza. Y este concepto es el concepto nuclear de todas las posiciones. Certeza, predictibilidad, capacidad. Hay 2 citas que he recogido que los voy a leer. Certeza y seguridad. El principio de legalidad no es que haya leyes. Leyes existen en las dictaduras, existen en los sistemas totalitarios, pero no hay certeza. Porque la ley no es precisamente la reprobación, porque la ley es cláusulas indeterminadas, imprecisas. La certeza es la consecuencia, el hijo de la legalidad y la madre de la preservación de la libertad. Pero claro, entonces si el problema es que sin certeza no hay Estado de Derecho, ¿cómo se logra, cómo se pierde la certeza y cómo se entra en una situación verdaderamente dramática? Pues de 2 maneras o en 2 fases. Se pierde certeza cuando el legislador, que tiene que cumplir estas exigencias de ley cierta, estricta, tal, no lo cumple y hace leyes ambiguas, indeterminadas. Entonces se dice, esta ley es ambigua, esta ley produce indeterminación, produce inseguridad, esta ley es inconstitucional. Pero ocurre una segunda cosa, y es que cuando las leyes nacen del parto del legislador, rodeada de todas estas garantías que crean y que aseguran la certeza, sucede que con el uso judicial, con la diversidad de criterios distintos, cada vez más diferentes y cada vez más contradictorios, la certeza se evapora. Por lo tanto, aquella certeza que surgió con la norma se evapora en las sentencias. Se evaporan las sentencias cuando las sentencias proclaman interpretaciones diferentes, contradictorias e incompatibles. Se dirá, bueno, eso es algo inevitable cuando existe pluralidad de órganos judiciales que aplican la ley. Es inevitable y nadie pretende que todos los jueces sean como un robot que digan lo mismo todos los días a las mismas horas. No. Naturalmente que hay diversidad de criterios, naturalmente que hay diversidad de terceras. Pero el sistema se cierra cuando al final hay un órgano, uno supremo, que cuando se produce la diversidad de criterios acaba diciendo de estas diversas interpretaciones contradictorias e imposibles, de convivencia imposible porque son excluyentes, la correcta es esta. Y a partir de ese momento, si esa es la correcta, todo el mundo debe seguirla. No por un problema de subordinación jerárquica, como creen algunos jueces, que dicen que eso de la jurisprudencia vinculante es una humillación. No, es porque la única manera de recuperar la certeza sin la cual no se preserva la libertad, la certeza que se creó con la ley bien hecha al salir del horno del legislador, es creando una interpretación correcta, de tal manera que el ciudadano pueda decir, si yo hago esto, las consecuencias serán estas y estas. Lo que no puede ser es que en Murcia sea un delito de administración desleal, lo que no es delictivo en Valencia. Lo que no puede ser es que un comportamiento que tiene determinadas consecuencias en Badajoz tenga otras distintas en Barcelona o en Madrid, y ya no digamos cuando tiene consecuencias distintas en la sección 4 de Madrid, diferentes de la sección 28 de Madrid. ¿Qué ocurre? Que cuando se producen estas sorpresas,
el individuo se queda, claro, estupefacto y dice, ¿dónde está la certeza? En ningún lado, desapareció. Pero ¿cómo va a desaparecer si la certeza es la consecuencia del principio de legalidad que proclama la Constitución? Pues desapareció porque no se ha recuperado. No se ha recuperado a través de la jurisprudencia y a través de la emisión. ¿Y por qué el Tribunal Supremo no consigue hacer esto? Pues no consigue hacer esto porque el Tribunal Supremo, como no existen apelaciones, ha tenido que ir estirando las costuras de su ámbito competencial en cuanto a materias de conocimiento, a costa de dejar fuera de la puerta del Tribunal Supremo una porción importantísima del derecho penal. Todo lo que baje de 5 años de prisión no tiene acceso casacional. O sea, todo lo que baje de 5 años, el Tribunal Supremo jamás, salvo por vía de delitos conexos o concursos delictivos, jamás dirá nada. La consecuencia es que si no lo dice el máximo tribunal, se convierten en máximos tribunales de las diferentes audiencias. Como hay tantas como provincias, habrá tantos criterios como audiencias, y por lo tanto, si hay tantos criterios como audiencias, no hay certeza, y por lo tanto no se preserva nada. Es decir, aquello que con tanto trabajo proclamó la Constitución, aquello que se le exige al legislador, porque si no lo cumple es inconstitucional, se acaba perdiendo por un defecto en funcionamiento del sistema de recursos. Por lo tanto, ¿la consecuencia cuál puede ser? Y voy a ir abreviando porque no quiero ser ¿cuánto tiempo llevo? Bien, entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Podemos decir, bueno, no será tan grave cuando exista un tribunal superior de recurso de amparo. Fíjense, es gravísimo, porque tenemos ya el diagnóstico hecho. Materias jurídicas en las que hay diversidad de criterios. Esto es delictivo aquí, no lo es allá. Un kilómetro más allá no es delictivo, lo que es indelictivo, un kilómetro más acá. Eso es la inseguridad. Y decía Hayek es un premio Nobel de Economía del año 74 de la escuela austriaca, discípulo de von Mises, y es uno de los grandes liberales del siglo XX, murió a los 99 años, puede escribir cosas interesantísimas. Yo de economía no es una palabra, pero él escribe mucho sobre teoría del derecho, en una obra maravillosa que se llama Derecho, Legislación y Libertad, en 3 tomos que recomiendo, Fundamentos de la Libertad, Camino de Servidumbre, y tiene unas obras, es una de las grandes cabezas del siglo XX, que aporta muchas ideas muy aprovechables para los juristas. Hayek, Friedrich von Hayek, austriaco. Bueno, pues Hayek decía que lo que caracteriza un Estado de Derecho no es la existencia de normas, no es la existencia de leyes, ni siquiera su origen democrático o no democrático. Lo que caracteriza un Estado de Derecho es que un ciudadano en cada instante pueda calcular con un mínimo de razonable posibilidad de predicción, y pueda calcular anticipadamente, de un modo mínimamente razonable, cuáles sean las consecuencias de su comportamiento, seguro de que el Estado no le va a sorprender con consecuencias que no pudo calcular. Porque entonces, si eso sucede, inhibe el comportamiento humano. Y esto, por ejemplo, en el mundo de la economía es desastroso. Fíjense ustedes que la contratación en masa, en la empresa, estamos en un mundo de globalización, donde se toman decisiones en Japón que afectan al planeta completo, o en Brasil que afectan a Rusia, y viceversa. No se puede estar al albur de que lo que se ha contratado en masa, por ejemplo, para toda España, que es correcto, de repente una audiencia diga que es incorrecto y siga diciendo que es incorrecto porque ningún otro tribunal superior supremo acabe diciendo que no, que sí es correcto. Es decir, esas sorpresas son nefastas, porque el empresario está siempre en el borde de la ley en el buen sentido de la palabra. Si no llega a todas las posibilidades que brinda el ordenamiento jurídico, entonces en un mundo de competencia se queda en situación desventajosa respecto a los que sí llegan más allá y pierde. Pero si llega demasiado allá, traspasa la ley, entonces pierde porque se va a la cárcel. Es decir, que la necesidad de un empresario es de recurrir a la imaginación, aprovechar el máximo de las cualidades del ordenamiento jurídico, pero sin traspasar la línea de la ley. O sea, eso requiere certeza, seguridad, una ley elástica, ambigua, que hoy dice una cosa y mañana aparentemente dice otra, que se interpreta así y mañana se interpreta de otra manera. Eso es un caos, eso produce temor, produce miedo, se retrae y es imposible insertar nada en la contratación mercantil y en el desarrollo de las instituciones sociales. Por lo tanto, la consecuencia de la ambigüedad y la indeterminación es auténticamente demoledora. Vale, vayamos a la Constitucional. ¿Qué es lo que pasa con todo este problema con el Constitucional? ¿El Constitucional ha abordado todo esto? Sí, lo ha abordado. Pero lo ha abordado desde la perspectiva que puede abordar lo que es desde el punto de vista del derecho a la igualdad.
Y esto es muy curioso, porque el Tribunal Constitucional se ha dicho que un órgano judicial no puede decir hoy una cosa y mañana caprichosamente cambiar de opinión en situaciones de hecho idénticas, a no ser que motive y razone suficientemente la evolución de su criterio. Naturalmente el tribunal, que nació en blanco, no está condenado eternamente a seguir blanco, puede mañana opinar negro, pero porque justifique un cambio, una evolución en su concepción jurídica y por lo tanto un desarrollo doctrinal. Eso es un fluido, es algo que es dinámico y por lo tanto está siempre en movimiento, afortunadamente, si no viviríamos todavía con el foro pulmo. Por lo tanto, es necesario que cuando cambie el criterio se motive. Lo que el Tribunal Constitucional dice que vulnera el derecho a la igualdad es que un órgano, ante situaciones idénticas, cambie de criterio sin razonarlo. A unos se le da un tratamiento, a otros se le da tratamiento. A unos se le ofrece una norma interpretada de determinado modo y esa misma norma a otros se le interpreta de diferente manera. Bien, pero uno de los presupuestos necesarios para que esto vulnere el derecho a la igualdad es que se trate del mismo órgano. Y aquí viene el problema. Cuando son diferentes órganos que mantienen distintos criterios, no se vulnera el derecho de igualdad. Y no se vulnera el derecho de igualdad porque los criterios diferentes no proceden del mismo órgano que trata desigualmente a las personas, sino distintos órganos que tratan desigualmente, pero igualmente en cuanto a su propio criterio personal. Es decir, el órgano A siempre dice blanco y a todos los trata igual, pero el órgano B siempre dice negro y a todos los trata igual con el criterio negro. Pero, claro, el problema está en que el individuo no sabe cuál de los dos lo juzgará. Podrán ustedes decir, bueno, sí lo sabe a través de las normas de competencia, de suerte que, conociendo el comportamiento de las normas de competencia, podrá saber cuál es el órgano que juzgará y a través del conocimiento del órgano competente que juzgará, sabrá cuál es el criterio que se le aplicará a su comportamiento y, por tanto, podrá hacer el cálculo a priorístico de las consecuencias de sus actos. Bueno, aparentemente el argumento vale, pero no vale, porque en las diferentes secciones de una audiencia, el Tribunal Constitucional ha dicho que son órganos diferenciados, que por lo tanto el que mantengan criterios distintos no rompe o no vulnera el principio de igualdad, y sin embargo la distribución competencial entre las secciones no está prefijada en normas conocidas por los ciudadanos, de tal manera que un ciudadano que comete un robo en Madrid es imposible que sepa qué sección de la audiencia de Madrid le va a juzgar. Por lo tanto, si él lo que pretende es cometer un hurto y no un robo, él tiene derecho a conocer las consecuencias de actuar de determinado modo. Y si pensando que iba a cometer un hurto, comete un robo porque le toca a la audiencia que considera que eso es un robo y no un hurto, se queda sorprendido, hubiera actuado de otro modo. Es decir, este tipo de sorpresas son incompatibles con la certeza, con la seguridad. Y dirán, bueno, eso es un problema, pero hay otro problema más. Tengan ustedes en cuenta que el derecho a la igualdad, que es lo que trata el Tribunal Constitucional, en estos casos, es un derecho fundamental que permite el recurso de amparo. Pero si hemos dicho que no hay vulneración del derecho de igualdad cuando son órganos distintos, no por decir esto dejo de decir que aunque no hay vulneración del derecho de igualdad, sí hay vulneración de la certeza, pero la certeza no permite el amparo, porque la certeza no es un derecho fundamental. Por lo cual nos encontramos con que, aunque el Tribunal Constitucional tiene resuelto todo esto de la dispersión de los criterios, desde la perspectiva del derecho a la igualdad, exigiendo que se trate del mismo órgano que resuelva las mismas cosas de diferente manera, no resuelve porque no puede a través del amparo el tema de la diversidad de criterios por diferentes órganos desde la perspectiva de la certeza, porque la certeza no es un derecho fundamental. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no resuelve nada en este caso. El problema sigue siendo grave. Vamos a la segunda posibilidad. Hay un precepto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que invita a las audiencias, compuestas de diferentes secciones, a reunirse para unificar criterios, pero tiene la mala idea, o incorrecta idea, de decir que sin perjuicio del derecho de las secciones debe seguir manteniendo su criterio. Es el artículo 78, si no recuerdo si de memoria, pero es lo de menos. Puede encontrar la Ley Orgánica de todo esto. ¿Qué ocurre? Yo creo que este precepto, así interpretado literalmente, es inconstitucional. Porque si lo que estoy diciendo es que la simultánea aplicación de criterios interpretativos distintos por diferentes secciones no vulnera el principio de igualdad porque por ser diferentes secciones son diferentes órganos, pero sí vulnera la certeza porque es imposible averiguar con anticipación cuál de los criterios se va a aplicar a un comportamiento individualmente considerado. Entonces, si eso vulnera la certeza, no es posible interpretar ese precepto en el sentido de que cuando lleguen las diferentes secciones a un determinado acuerdo,
sea, digamos, indicativo, una mera idea que se sugiere en las secciones. Es decir, creo que cuando se llega a un acuerdo, eso debe vincular por una serie de razones, porque si no se desvincula, porque si no lo cumplen todos, la certeza sigue sufriendo. Y entonces el problema sigue siendo el mismo. Y tenemos la tercera vía de solución. El Constitucional ya hemos visto que no. El precepto tampoco, porque desgraciadamente dice lo que dice y se está interpretando mal, en mi opinión. Y llega finalmente la casación. Y entonces en la casación nos encontramos que tampoco. ¿Por qué? Porque la casación no ve la totalidad del derecho penal, sino aquellas partes del derecho penal que, por la razón de la cuantía de la pena, como de 5 años, tienen acceso a las audiencias provinciales como instancia única y por lo tanto admite recurso de apelación. Pero que tenga 5 años para abajo, no. ¿Cómo se puede cambiar esto? Pues bien, para cambiar esto hace falta sustituir la puerta de entrada del Tribunal Supremo. No me recuerdo la puerta física, me refiero a la puerta jurídica. ¿Qué es lo que entra al Tribunal Supremo? Entra luego una llave cuantitativa. Es lo que supera 5 años, entra en el Supremo. Lo que no llega a 5 años se queda fuera del Tribunal Supremo. Esto es caprichoso. Son 5 años, podrían ser 7, podrían ser 2, nos inundábamos, podrían ser 20, en este caso no veríamos más que una pequeñita porción del Código Penal. ¿Por qué 5 y no 4? ¿Y qué más da? Es que sean 5, ¿por qué un delito de 6 años de prisión es más merecedor de que el Tribunal Supremo lo conozca y no conozca otro muy complejo, muy difícil, de gran trascendencia social, sencillamente presiona una pena de 4 y por tanto lo juzga el juez de lo penal y con la apelación ante la audiencia provincial, pero el Tribunal Supremo no lo conoce? ¿Por qué? Pues es un capricho del legislador que además produce ineficacia en el Tribunal Supremo. Entonces, ¿cuál es el criterio correcto que debería inspirar la reforma? Yo no sé si el conferenciante que tendrá que contar sobre la reforma de la casación irá por estos caminos. Supongo que sí, pero yo les explico por qué debería irse por estos caminos. Pues lo correcto es sustituir el criterio mecánico cuantitativo de la cantidad de pena por el criterio problemático cualitativo de la dispersión de criterios. Siempre que en determinada norma se produzcan afirmaciones interpretativas incompatibles entre diferentes órganos judiciales, ese campo jurídico ha entrado en campo casacionable. Es decir, es una materia que merece y necesita ir a la casación. ¿Cómo se articula esto? Esto ya es un problema técnico jurídico de política legislativa. Pero la filosofía que debe inspirar es, cuando en el derecho penal algunos órganos afirmen cosas incompatibles, el Tribunal Supremo tiene que intervenir. Y cuando intervenga, tiene que resolver la interpretación. Y cuando la resuelva el aporte, tiene que imponerla. No se trata de, insisto, de jerarquía, que no se asusten tanto los jueces cuando a mí no me pueden imponer criterio que soy independiente, porque la respuesta es, usted es independiente no como un privilegio personal, es usted independiente al servicio del orden jurídico. Y por lo tanto, si usted su independencia la lleva a crear incerteza, usted no debe ser independiente. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico no está al servicio de la independencia de los tribunales, sino que la independencia de los tribunales está al servicio del orden jurídico y a través de la certeza para dar satisfacción al Estado de Derecho y a los derechos de los ciudadanos. Y este sería el criterio, sustituir lo cuantitativo penológico por lo cualitativo disperso, por decirlo de una manera un poco retorcida, ¿no? Y el problema estaría entonces en articular en derecho positivo estas cuestiones. Yo no lo veo tan complicado. Haría falta una sentencia impugnada y una sentencia de contraste que no tendría otra misión que evidenciar no si esa doctrina es la mejor, la peor, una u otra, no, es que evidenciar que sobre esa materia el Tribunal Supremo debe intervenir. O sea, hay una legitimación objetiva de la materia, por decirlo de algún modo, para que el Tribunal Supremo conozca esa materia y resuelva, y decida, y ordene, y diga, intervención correcta en esto. Aclaro, se trata, o debería tratarse, de interpretaciones diversas de la norma. Por lo tanto, el objeto de conocimiento que origina distintas interpretaciones debe ser la norma en sí misma considerada y no la mayor o menor severidad en la subsolución. O dicho de otra manera, si dos órganos judiciales interpretan de idéntica manera una norma del Código Penal diciendo que tal el delito tiene tales elementos o tales requisitos, por ejemplo, en muchas telefónicas hay audiencias que dicen que tiene 14 requisitos y otras tienen 48. Es decir, bueno, estoy exagerando, pero quiere decir que cada cual mantiene su criterio de interpretación. Si dos audiencias mantienen respecto a una norma, que el significado de esa norma es uno y otro, y son imposibles que
todos esos criterios coexistan porque son incompatibles sobre diferentes excluyentes, debe tener el Tribunal Supremo. Ahora bien, si dos audiencias mantienen idéntico criterio de interpretación, pero una es más severa que otra en el momento de la subsunción, eso es otro tema. Eso es otro tema. El principio de certeza jurídica lo que exige es predicción, pero no exige de los tribunales idéntica severidad. Esto es una cosa totalmente diferente. La severidad puede ser mayor o menor por otras razones distintas que no son la ciencia del derecho, por un sentido de justicia más acusado o menos acusado, que valore unos factores más que otros. Por tanto, no es una cuestión de severidad, es una cuestión de interpretación. La interpretación normativa es puramente científica, es dogmática, es libresca, es de razonamiento jurídico. Y ahí es donde debe haber una absoluta homogeneidad de interpretación, no en todo momento, pero sí al final del proceso judicial, cuando finalmente el Tribunal Supremo desempata todas esas luchas dogmáticas y doctrinales diciendo, ahora habla el Tribunal Supremo, la interpretación esta y esta. Queda en constancia, se transmite a todos los órganos judiciales y esa es la interpretación. Dentro de la cual, siguiéndolas todos, unos serán más severos y otros serán menos severos, unos serán más comprensivos y otros serán menos comprensivos en la operación de subsunción. Por lo tanto, no cabe el recurso de casación diciendo, como fulanito de tal robó 4 coches utilizando una palanqueta y le impusieron 4X años de prisión, y yo que he hecho lo mismo, pues me han impuesto y 6 meses. Bueno, pues no, eso no va a elegir, eso no tiene nada que ver con el recurso de casación del tribunal. Tendrá que ver con el principio de igualdad si es el mismo órgano. Pero si no es el mismo órgano, ni siquiera el principio de igualdad está vulnerado, porque los jueces sí pueden ser más o menos severos según los talantes de cada uno. Eso pasa aquí, pasa en Inglaterra y pasa en Estados Unidos. Todo el mundo ha visto magistrados en el Estado de Inglaterra tremendamente severos con determinados comportamientos humanos y otros más benignos. Eso forma parte de lo normal, de la naturaleza de las cosas. Pero lo que no puede ser es que afirme oficialmente, proclame en sentencia un magistrado que esta norma significa esto, y otro diga que significa otra cosa. Que se pongan de acuerdo a través del Tribunal Supremo. Y yo insisto, y tiene que ponerse de acuerdo, porque si el legislador dijera en una norma, será castigado con la pena de 4 años a 6 años de prisión el que hiciera tal cosa o quizá no, siempre y cuando concurriera un instrumento peligroso o no, y a lo mejor pudiera también provocar perjuicios graves o no graves. Pero esta norma sería inconstitucional, porque está diciendo todo y lo contrario. Lo que no puede ocurrir es que cuando la norma no dice eso, sino que dice las cosas bien, a través de la vía judicial acabe la interpretación diciendo eso mediante las interpretaciones contrarias. ¿Cuál es la misión del Tribunal Supremo? En mi opinión, un poco como la de la Academia, que nunca idea del esplendor, es decir, es pulir, repulir, volver a... Es una broma, pero en fin, lo digo para que se entienda, es decir, rebarnizar las normas. Las normas con el uso pierden lustre y pierden certeza. Y la misión del Tribunal Supremo es reparar esas normas y volverles a toda la certeza con que nacieron cuando salieron en el Boletín Oficial del Estado. Lograr esto significa poner al Tribunal Supremo en... Esta es la misión, por cierto, el Tribunal Supremo desde que se creó las Cortes de Cádiz en 1812, la doctrina, la certeza, la seguridad. El tema de certeza, fíjense ustedes que no sale en los periódicos, no sale en televisión. Todo el mundo habla de igualdad, que se ha vulnerado el derecho de igualdad, porque a fulano le condenan y al otro. También elementos de comparación entre las consecuencias, las sentencias dictadas entre una ciudadana y otro ciudadano. Todo el mundo es muy sensible ante las vulneraciones del derecho de igualdad, pero la gente se ha olvidado de la certeza, la seguridad, la predictibilidad. Y no hay cosa más terrible para un ciudadano en un Estado que ir actuando, pensando cuáles son las consecuencias de sus comportamientos y pensando que son correctas, porque las normas dicen lo que dicen y la audiencia cuya sentencia será tenido la curiosidad de leer, dice lo que dice y por tanto según lo que dice parece que le permite hacer lo que quiere hacer, resulta que sorpresivamente es detenido porque resulta que aquello que él hacía, porque estaba bien, porque así lo decía la audiencia en una sección, resulta que es un delito, porque lo dice la audiencia en otra sección distinta. Esto así no se puede vivir. Y por lo tanto, la reforma de la casación, la reforma de la apelación, es ineludible porque constituye un presupuesto imprescindible para el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, libertad, valor
colocado en el firmamento al que tiene que dirigir el ordenamiento jurídico. Medios de viaje, legalidad, productora de certeza. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Con tu intervención también se ha formado la certeza, la seguridad y la predictibilidad de que no ibas a defraudar al auditorio. Bien, es la 1:30, todavía tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta a nuestro ponente. ¿Quién se anima a iniciar el turno de preguntas? Se han dicho cosas, Se han dicho cosas y se han sugerido también algunas otras importantes. Venga, don Manuel. Primero 16 alumnos detrás que le hagan... No, creo que ha sido usted o ha sido tú el que has alzado, Manuel. Yo una sola pregunta, como antecedente, yo soy un estudioso del procedimiento laboral, sé algo de derecho laboral, ¿verdad? Y entonces, lo que sí he visto que la maravillosa y magistral exposición del ponente, aunque refiriéndose más al aspecto penal, que yo no lo domino, pero sí el traslado realmente de los demás procedimientos, creo que la ley de procedimiento laboral, ya con la creación, para mí un poco disparatada, de las comunidades autónomas, pues realmente introdujo ante esa posibilidad de variación de los tribunales superiores de justicia en sus sentencias, la unificación de doctrina en lo laboral, para realmente crear ese criterio de certeza. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña interpreta ante igualdad de situaciones una determinada materia en un sentido y el de Madrid lo interpreta de otra forma. Entonces la unificación de doctrina en el Supremo pues se creó para eso. Claro, no ha surtido los resultados apetecidos en la unificación de doctrina en lo laboral, por lo que ya ha apuntado también magníficamente el ponente, de que ciertamente no contemplaba todas las situaciones y sí realmente no en el aspecto cuantitativo lo establecía, pero sí en el aspecto limitativo de esa coincidencia de que las mismas partes, las mismas acciones, ¿verdad?, etcétera, ¿no? Y ahí sí que hubo una criba, porque al principio se admitían todos los recursos, pero después ya el buscar las sentencias de contraste, que dice el ponente, fue lo que realmente resultaba más difícil que buscar una aguja en un pajar, como se solía decir, la sentencia de contraste o contradictoria. Entonces yo lo que creo que habría en ese aspecto cualitativo que dice el ponente, ¿verdad?, establecer esa unificación de doctrina en sentido general para todas las posibles impugnaciones que hubiera ante esos tribunales divergentes, bien las audiencias que ha mencionado el ponente, o también, en definitiva, por esos tribunales que se puedan crear con un carácter más o menos pues, definitivo de sentencias en las comunidades autónomas, y establecer ese recurso de unificación de doctrina para todas las materias jurídicas en el Tribunal Supremo, presidenciarla en el Tribunal Supremo. La opinión del ponente, lo que quisiera. Sí, yo no conozco el procedimiento laboral, por referencia, lo gusta a la perfección, pero efectivamente, yo creo que la idea que latía en el Acuerdo de Unificación de Doctrina del procedimiento laboral era esa, pero se desarrolló mal. En España generalmente está lleno de buenas ideas que se desarrollan mal. Casi siempre que se legisla algo, viene motivado por una idea espléndida y casi siempre se estrella en la mala práctica del derecho positivo. Se legisla no mal, muy mal. Entonces es muy difícil encontrar leyes en los últimos 40 años o 30 años que realmente sean unas leyes, yo cada vez que pienso que la ley orgánica del Poder Judicial se ha reformado cuántas veces, pues no sé, pero muchísimas. Y que la ley de 1870 se llamó ley provisional y le sirvió a la Constitución de 1870, a los hombres del siglo XIX, a la dictadura de Primo de Rivera, a la Segunda República Española, al régimen de Franco, al régimen democrático, y siguió siguiendo ley provisional, es que era una maravillosa ley. Era provisional, pero era tan buena que nunca se tocaba. Entonces, aquí no, aquí son leyes definitivas que se tocan cada 2
Entonces, el problema es que se legisla mal. Entonces, el problema está, primero, en cazar las ideas que deben inspirar las reformas. Por eso yo aludía a lo de las comunidades autónomas, porque el debate que se está produciendo en España, en los periódicos, en la televisión, sobre el Tribunal Supremo, si el Tribunal Supremo va a tener esta competencia, las comunidades autónomas, los TSJ, es un debate viciado, porque está presidido por la idea de quién se lleva más a su terreno. O sea, si es la comunidad autónoma la que se entromete más en la justicia, si es el Tribunal Supremo quien sostiene el palo de la lona de la tienda de nacional. El problema es que es una especie como de competencia política entre instituciones autonómicas y estatales. Y esto es una idea que vicia el resultado. Si esa es la mentalidad de los que van a abordar el problema, saldrá mal. O el Tribunal Supremo quedará adelgazado, quedará sin competencias, los TSJ tendrán las que no les corresponden, porque la pasión que subyace al debate es una pasión diferente de la que debería presidir a los juristas. El problema es ley, Estado de Derecho, garantías y libertades. Esa es la del debate. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se inventa un aparato jurídico que navegue bien, que flote bien y que garantice todo eso? Pues yo creo que así, creo. ¿Y cómo? Pues para eso hace falta legisladores. Pero para esto hay que olvidarse de los debates autonómicos, las naciones y nacionalidades, las regiones, el patatín y el patatán. Porque como se entrometan en este debate otros criterios nacionalistas y no nacionalistas, al final el diseño será un horror. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que ese recurso se hizo se hizo mal y por tanto fracasó. Lo cual no significa que fuese mala la idea inspiradora. Está mal la técnica de desarrollo de una idea en principio correcta. Mire, en México, el Tribunal Federal, el Supremo Federal, que visitamos oficialmente la Sala Segunda hace, bueno, la Sala Segunda no, los vocales, estábamos un maestro de la Sala Segunda. A mí me impresionó el Tribunal Supremo mexicano, que es un excelente Tribunal Supremo, una preparación y un nivel enorme, publican sus sentencias. Pero luego ellos mismos tienen un servicio técnico que condensa la doctrina oficial. Y esa doctrina oficial se publica en unos libros preciosos, por cierto, oficiales, que edita el propio Tribunal Supremo, que dispone de unos medios que ya quisiera para sí el Tribunal Supremo Español. Y esos textos, esas doctrinas, son extractos de interpretación correcta. No se alude a ellos al caso concreto, se alude a cómo científicamente una norma debe ser interpretada. Se publica y eso tiene carácter oficial. De manera que los jueces mexicanos, además de aplicar las leyes, aplican las doctrinas, son como glosas autorizadas, procedentes del Tribunal Supremo. Y eso elimina un sinfín de cosas. Pero en fin, tiene razón en que se hizo en el derecho laboral, pero se hizo muy mal. Bien, ¿alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Muy bien, pues una vez más agradecer la presencia de Adolfo Prego y el esfuerzo que sé que has hecho por estar este rato con nosotros. Bueno, ya Está puesto bueno. Me alegro. A las 4:30, mesa redonda con el magistrado del Tribunal Supremo, el que nos dice que está con nosotros, el secretario de las Cortes Generales, el abogado, la indica. Hasta las 4:30. Muchísimas gracias. Un adelgazamiento de sus competencias, incluso de aquellas que eran competencias exclusivas, entre ellas la Administración de Justicia, y un progresivo avance con un apetito, una cierta voracidad por parte de las comunidades autónomas que han ido ocupando terrenos, incluso en terrenos, lo digo claramente, que no les correspondían, como es la Administración de Justicia. Empiezo, por lo tanto, diciendo que cuando la Constitución dice que corresponde exclusivamente al Estado la Administración de Justicia, significa que corresponde al Estado, que no corresponde más que al Estado, y que si es exclusivamente, significa con exclusión de los demás. No dice que corresponde al Estado la jurisdicción, dictar sentencias, ejercer tribunales. No dice que corresponde al Estado del Poder Judicial, de los jueces y magistrados, al conocer y al aplicar el derecho. Dice Administración de Justicia. Y nada más claro para poder afirmar que toda la Administración de Justicia, desde la última goma de borrar hasta el presidente del Tribunal Supremo, corresponde al Estado. Entre otras razones, porque es
una de las manifestaciones más obvias, más evidentes, más antiguas de la soberanía nacional. Y en España hoy por hoy no existe más que una soberanía nacional, de la que corresponde a la nación española, sin perjuicio de que la organización, estructuración de la persona jurídica del Estado se haga y se articule con la colaboración o con la intervención también de comunidades autónomas, como existen diputaciones provinciales o existen ayuntamientos, lo cual no significa que el ayuntamiento del Escorial sea soberano, ni que lo sea el de Torrelodones, ni lo sea el de Madrid, ninguna provincia y ninguna comunidad autónoma. Por lo tanto, eso es así, pero no porque lo diga yo, es porque lo dice la Constitución y porque está en la Constitución que aprobaron los españoles en el año 1978. Por lo tanto, cuando el Estado, como manifestación de su soberanía, dice que corresponde al Estado a la Administración de Justicia, está diciendo algo sin lo cual el Estado deja de ser tal. Fíjese usted, entre lo dispuesto en los estatutos de autonomía y lo dispuesto en la Constitución, tenía que hacerse una interpretación que posibilitara, no dice así, pero dice más o menos, que posibilitara ambas cosas. Claro, el orden lógico utilizado por el Tribunal Constitucional, lo digo con todo el respeto, pero yo discrepo abiertamente de este asunto, viene a ser: las comunidades autónomas de autonomía han entrado al campo de la Administración de Justicia. Esto hay que salvarlo de algún modo. Lo interpretó con la Constitución de modo que sea posible esto que ya se ha hecho. Es al revés. ¿Qué dice la Constitución y qué exige la Constitución? La Constitución dice que la Administración de Justicia corresponde exclusivamente al Estado. No hace falta grandes elucubraciones para decir que la Administración de Justicia es todo. Y por lo tanto, en la medida en que un estatuto de autonomía entre en ese campo, lo correcto sería decir que esta entrada en ese campo es inconstitucional. Como no es posible otra solución que esta, se inventó entonces el concepto de administración de justicia, que es inédito, novedoso y producto de una voluntad de llegar a un resultado interpretativo que no tiene nada que ver con lo que son las averiguaciones o lo que es el desarrollo dogmático de los conceptos constitucionales. Yo jamás escuché en mi vida profesional, ni en mi vida de estudiante, ni en los libros que he leído de Derecho, nunca, jamás había oído eso de la administración de justicia. Me parece un concepto ingenioso, me parece un concepto mágico, un concepto útil para un determinado modo de querer resolver las cosas, pero no tiene nada que ver con la ciencia del derecho. La administración de justicia es un juego de palabras, no dice nada. La administración de justicia no dice nada, como no diría nada la administración de las defensas armadas, o la administración de la administración de la defensa armada, o de la defensa nacional, diciendo que bueno, que sí, que esa afirmación, que está en el artículo, si no recuerdo mal, del 149 de la Constitución, lo dice a renglón seguido de afirmar que corresponde al Estado la defensa nacional. Y también después de decir que corresponde al Estado las relaciones exteriores. A nadie se le ocurría decir que la defensa nacional, o sea, las Fuerzas Armadas, corresponden al Estado, pero la munición corresponde a la comunidad autónoma, o los alcaldes corresponden al ayuntamiento, o los trajes de los soldados o los militares corresponden a la Diputación Provincial. A nadie se le ocurría decir que un regimiento de caballería necesita pagar la luz porque lo dé la comunidad autónoma, pero necesite distribuir sus oficiales o sus jefes o sus tropas según las decisiones de la defensa nacional. Cuando la Constitución dice lo que dice, lo dice porque lo dice y lo dice para lo que lo dice. Y entonces no ha dicho el Estado un poco puede tener las Fuerzas Armadas, pero la munición corresponde. No, dice la Administración de Justicia. Y es de aquí que algunos estatutos de autonomía han desarrollado pues lo que a mi juicio, lo he dicho muchas veces, por lo tanto no tengo ningún recato en afirmarlo aquí públicamente, lo que son atribuciones a mi juicio claramente inconstitucionales. Lo que ha sucedido es que la estructuración de capas sucesivas en diferentes estatutos de autonomía, entrando en campos que corresponden a la soberanía del Estado, provocó una situación de enorme tensión que se debería haber resuelto eliminando esas intromisiones y declarando abiertamente inconstitucional eso, como se han declarado inconstitucionales tantas y tantas otras normas. Para eso está la Constitución y para eso está el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dos sentencias del 90 dijeron que, que había que para salvar la contradicción o la oposición que había precisamente con
yo incluso le ofrecí que si prefería incorporarse luego a las 4:30 a la mesa redonda, pero me contestaba que no, que tenía un compromiso con ustedes y que quería cumplir puntualmente su compromiso. Así que muchísimas gracias. Además, con la presencia de don Adolfo Prego en este seminario, pues subsanamos su ausencia del año pasado. No porque no te invitáramos, Adolfo, lo cual es que no se nos ocurrió que ibas a estar de viaje y dijiste que no, pero la verdad es que algunos de los que están presentes en esta sala me preguntaron qué pasa con Adolfo Prego, por qué no viene este año, y en fin, me parece que había deseos de que estuvieras también en nuestra sala. Subsanado la ausencia de la vez anterior, pues aquí tenemos a Adolfo Prego, conocido de ustedes, es vocal del Consejo General del Poder Judicial, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial y actual magistrado del Tribunal Supremo, Sala Segunda. En fin, como lo que nos interesa es conocer la opinión de don Adolfo Prego en el tema de la participación de las comunidades autónomas en la administración del Estado, la administración de la justicia, le cedo la palabra para que comience su intervención. Muchísimas gracias, lamento mucho haber llegado tarde, pero efectivamente no he podido venir antes. Y tengo que pedir también disculpas por una segunda razón, y es que, aunque el título de la conferencia lo acaba de anunciar, se refiere a la administración, a la justicia y a la participación de las comunidades autónomas en materia de justicia, yo he preferido dar un pequeño cambio, no total, pero sí parcial, sobre el tema por lo siguiente. En una próxima conferencia, otro interviniente hablará de la reforma de la casación y los tribunales superiores de justicia. Que yo sepa, esto se va a desarrollar en el sentido de explicar cómo se pretende o cómo se necesita que sea la reforma de la casación. Yo lo que quiero hablar hoy aquí es de lo siguiente, que tiene relación con las comunidades autónomas, pero muy indirectamente. Esa reforma, cualquiera que sea o como sea, nunca se abordará bien, jamás se abordará en condiciones si previamente no se tiene diagnosticado claramente y precisamente el problema que justifica y exige de una manera ya urgente esa reforma. Por lo tanto, yo más que decirles cómo va a ser la reforma o cómo debería ser, que lo dirá otro, tengo que decir cuál es el problema gravísimo en el que nos encontramos en este momento en el Estado de Derecho, para que ustedes tengan conciencia de que es un problema verdaderamente, yo me atrevería a decir que pavoroso, y que si no se resuelve el Estado de Derecho quiebra y se fractura. Esto es, bueno, parece que es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero con lo que les explicaré supongo que llegarán ustedes también a la misma idea. Por lo tanto, más que decir cómo se debe reformar, les voy a explicar a ustedes por qué ineludiblemente tiene que reformarse. Conecto ahora con las comunidades autónomas porque, como ustedes saben, en España hay una tensión grande entre la estructuración del Estado y un progresivo, si no abandono, si una cesión